estimados estudiantes, sean bienvenidos a la tutoría de repaso de la cátedra Matemática para la Computación 1, recordando que es una de las materias correspondientes a la licenciatura de Informática Educativa. Nosotros estamos bajo la coordinación del licenciado Wilner Edenilson Vázquez. Es un gusto para mí estar acá. Voy a ser su tutor durante este ciclo, esperando que sea de la mejor manera este ciclo lectivo. Le damos la bienvenida a Ana Mirna, Celina, Rubén Ernesto y Sandra Yamilet, que van a estar en este momento compartiendo la tutoría, esperando que se integren o incorporen los demás compañeros. Vamos a iniciar con el saludo de Ana Mirna. Muy buenas noches, Ana Mirna. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Ana Mirna López Aguillón y soy de acá de Cojutepec. Mucho gusto, bienvenida. Le damos la Gracias. palabra a Celina López. Muy buenas noches, Celina. Hola, hola, Celina. Bueno, creo que hay algún inconveniente por ahí. Le damos la palabra a Rubén Ernesto. Buenas noches, Rubén. Bienvenido. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rubén Martínez, de la sede Cojutepeque también. Y sí, por aquí también está lloviendo. Bueno, espero poner todo de mi parte pues para poder asimilar lo que comprende la materia, pues ahí estamos. Qué bien. Mucho gusto, Rubén. Ahora la compañera Sandra Yamilet. Muy buenas noches, Sandra. Buenas noches. Yo igualmente soy de la sede de Cojutepeque y pues es un gusto aquí estar en esta tutoría para aprender, de eso se trata. Correcto, muy buenas noches a todos, e igualmente a Celina, que no pudo darnos las buenas noches y su expectativa, pero yo sé que también está pendiente de la tutoría. Ha de haber tenido algún problema con su micrófono, pero eso no impide que esté participando con nosotros. Bueno, la idea de esta tutoría, en primer lugar, es ponernos de acuerdo en la serie de tutorías que vamos a tener, las evaluaciones que vamos a estar desarrollando durante el ciclo y lógicamente pues la parte más importante, la comprensión de cada uno de los contenidos que se tienen marcados en esta materia. Así que bajo la coordinación del lead Wilner Edenilson Vázquez Hernández vamos a proceder a darle inicio a esta tutoría. La tutoría número 1 de repaso, hay que hacer énfasis en eso. Esta es la tutoría de repaso, en la cual a nosotros pues nos enmarca una serie de tutorías que vamos a tener justamente en la semana B, ya lo vamos a observar por ahí. Darles a conocer pues que en matemática para la computación se fundamenta todo lo necesario es prerequisito para matemática para la computación 2 y por lo tanto pues nos sirve a nosotros como prerequisito también. Antes de ello teníamos que haber superado la materia de fundamentos. Mi nombre Juan José Hernández López, de profesión ingeniero de sistemas informáticos. Tengo la formación pedagógica, ese es mi posgrado, además de algunos diplomados por ahí que me permiten estar al frente de ustedes. Ya con esta modalidad tengo algunos años de pertenecer a ella y pues
considero tener la experiencia para poder desempeñarme al frente de ustedes. Así que un gusto estar acá. Vamos a conocer un poquito también la parte de la agenda a desarrollar. En este día, pues, se ha planteado de la siguiente manera. Saludo y bienvenida, que ya lo hicimos. Vamos a observar la evaluación del curso. Hay un espacio de recolección de datos, que eso es con respecto a conocer un poquito más de ustedes para poder ser un poquito más accesible en el momento de tratar con respecto a las tutorías. Luego vamos a dejar claro las fechas de las tutorías. Vamos a tener un espacio de diagnóstico de lectura, el desarrollo de la tutoría como tal y un espacio para consulta, que este puede ser en el desarrollo de la tutoría. Si algo no lo estoy dando a comprender bien y usted necesita un refuerzo, se puede hacer. Usted interrumpe la tutoría, pide la palabra y se puede solventar la duda. Y el espacio de las conclusiones, que es al finalizar esta tutoría. No sé si hay alguna duda con respecto a esta agenda. Si hay alguna sugerencia o algo que ustedes quieran aportar. Hola, hola. Por mi parte, todo bien, todo bien. Vale, está bien. Bueno, entonces vamos a avanzar. En la tutoría de ahora, pues es importante iniciar con la parte de evaluación del curso, porque en la evaluación del curso nosotros establecemos todos aquellos elementos que van a permitirnos determinar cómo vamos a estar trabajando durante todo este ciclo. Me parece que les he colocado por acá la tablita, pero está un poco lento el Inter y no carga, me parece. Está por ahí, ¿verdad? Vaya. El cronograma de actividades. Vamos a regresar. Permítanme que no lo muestra. Bueno, creo que hay un pequeño inconveniente con respecto al cronograma, a la de actividades, perdón, de evaluación. Sí, no lo muestra. Les voy a presentar otra pantalla donde tengo el espacio. Bueno, le damos la bienvenida a Luis, que me parece se acaba de incorporar. Muy buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto tenerlo por acá. Sí, gracias. Bueno, vamos a presentarles por aquí la parte del cronograma de evaluaciones. Esto es importante porque nos va a permitir estar claros con respecto al desarrollo de las evaluaciones. Vaya, en el curso se ha planteado de la siguiente manera. 4 autoevaluaciones con un porcentaje individual del 5%, que en total van a sumar un 20%. La parte de 4 tareas, cada una con un valor del 10%, en su totalidad usted tendría ahí 40%. Y 2 exámenes parciales que van a estar ponderados con un 20% cada uno, dando un total de 40%. Sumando los totales,
los porcentajes totales tenemos el 100%. De esa manera se ha establecido. Con respecto a ello, hay criterios de evaluación. Por ejemplo, la participación activa y respetuosa durante las jornadas. Se dice que va a tener una participación máxima de una vez por jornada. Es decir, usted puede participar las veces que usted desee en la tutoría, pero se le va a tomar la mejor participación de ella para beneficiarle. La asistencia a tutorías puntual y de tareas, es decir, la presentación de esas tareas en el tiempo programado. La coherencia y claridad en las aportaciones escritas, es decir, nulos o pocos errores en las tareas escritas. A eso se refieren los criterios de evaluación. Entonces, no sé si hay dudas con respecto a ello. Todo bien, todo bien. Vamos a continuar entonces. Les voy a presentar el otro. Vaya, con respecto a esto, lo que deseamos es que usted en estos primeros, y creo que lo vamos a repetir en la próxima tutoría, por los compañeros que no se han logrado conectar, quizá por la lluvia, pero se plantea que usted esté sabedor de todas las actividades que se tienen para facilitar el proceso. Ahora, con respecto a esto, pues lo único que nosotros deseamos es garantizar que usted tenga la claridad mediante las actividades, cómo se va a regir este ciclo académico y en especial esta materia. Vaya, la parte de recolección de datos, pues aquí le estoy diciendo que va a ingresar al siguiente enlace para poder hacer un pequeño registro de ustedes. Ahí voy a tomar sus números de teléfono para hacer un pequeño grupo de WhatsApp. No sé si están de acuerdo con ello, para que estemos un poquito más conectados, ¿sí? Porque hay que fluir la comunicación. A mí me parece perfecto que se haga el grupo de WhatsApp. Vale, entonces al finalizar la tutoría les voy a enviar el enlace en un mensajito en la plataforma para que ustedes se puedan colocar ahí su información. Esa es la idea mediante la cual se está estableciendo este enlace para que usted se pueda registrar. Luego vamos a tener por ahí el espacio de el cronograma de actividades. Este cronograma de actividades pues está diseñado para la semana B, como usted muy bien sabe. El día 26 vamos a iniciar con la tutoría de tutoría 1, las sabatinas. Antes le llamábamos tutorías presenciales, pero ahora está quedando como tutorías sabatinas. Usted puede ver detalles por acá importantes como las tutorías como tal, la parte de las autoevaluaciones, ahí vienen plasmadas, va a tener el 30, va a tener el 15, va a tener la tercera el 26 y la cuarta que va a estar el 10 de diciembre. La parte de las tareas, la primera la tiene el 9 del próximo mes y de octubre, y la siguiente tarea va a estar para el 23, es decir, van a estar bastante próximas. Y la tercera tarea va a estar el 28 y la cuarta está estimada para el 18 de diciembre. Los exámenes parciales, el primero está diseñado para el 8 de noviembre.
y el 21 del 11 para el examen diferido o repetido. En esto quiero tomar un espacio y es hacer énfasis de que se les pide que en la medida de lo posible no hagan exámenes diferidos, ¿verdad? Repetidos, pues esperamos que no sea necesario llegar a exámenes repetidos. Si usted estudia va a obtener buenas notas. Entonces, el primer examen va a ser de la unidad 1, 2 y 3. El segundo examen va a estar para el 3 de enero. Va a abarcar la unidad 4, 5 y 6. Igual, diferido de ese va a ser el 16 de enero. Y lo que no queremos es que usted ya, esté en la penosa etapa de el examen de suficiencia. Yo sé que ustedes van a ponerle todo de su parte, pero si llegamos a ese examen de suficiencia, pues como muy bien saben, es de todos los contenidos de la materia, es decir, las 6 unidades. Así que no sé si hay alguna duda con respecto al cronograma de actividades. ¿Sí? Digan. Celina. No se le escucha, Celina. Hola, hola. Bueno, lastimosamente no se le escucha a Celina. Bueno, Pero hasta ahí todo está bien, ingeniero. vaya, aquí solo mencionarles algo con respecto a las tutorías de repaso. Yo creo que aquí no están colocadas, pero siempre van a ser en la semana B, es decir, los miércoles de la semana B. Ya lo vamos a observar en la siguiente parte que vamos a colocar por acá. Vamos a avanzar. Las tutorías, pues como usted muy bien sabe, ya tiene un ciclo contemplado acá. Y las tutorías, pues, sirven a los estudiantes para solventar sus dudas. Y en el caso de los tutores, pues ayudar a solventarlas. Particularmente las tutorías las tenemos los días sábados de la semana B, las tutorías sabatinas, que antes eran conocidas como presenciales, de 1 a 3 p.m. Y las tutorías de repaso las vamos a tener los días miércoles de semana B a partir de las 8 p.m. Estamos bien con ello, con las tutorías de repaso. Está bien la hora. Por mi parte está bien, ingeniero. Vaya, muchas gracias. Bueno, y la parte para comunicarnos, pues las consultas o dudas, tiene el correo institucional. Mi correo personal ahí es jose.lopez1@ue.edu.sv. Podemos utilizar el foro de consultas y dudas, que ya les dejé algunos mensajes por ahí, unos comentarios, y no he visto su participación activa. Y los mensajes instantáneos, que eso sí veo que ya atendieron ustedes. De esta manera, esas son las vías oficiales. Una vía no oficial va a ser la parte de creación del grupo de WhatsApp. Pero ahí, como repito, no es algo oficial. Pero sí en el correo institucional, uso de foro de consultas y dudas, y la parte de mensajes instantáneos o chat en la plataforma. Bueno, vamos a recordarles también
que ustedes deben de estar pendientes eh, de la parte de la ruta de aprendizaje. En la ruta de aprendizaje, pues nosotros buscamos darle a usted una guía mediante la cual le va a facilitar la comprensión de los contenidos. Esa es la idea fundamental mediante la cual se trata de trabajar la ruta de aprendizaje. En este caso particular, si usted ya comenzó a revisar el material que se ha colocado, ya está establecido en qué fecha vamos a trabajar nuestra unidad 1, que está contemplada con 4 contenidos básicos. Así que les invito a que revisen la ruta de aprendizaje y mediante ella nosotros vamos a comenzar a trabajarlo. Entonces, no sé si hay dudas hasta este momento o podemos continuar. ¿Dudas? Todo bien, ingeniero. Todo bien. Continuemos. Vaya, continuemos. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con lo que nos interesa más, ¿verdad? Con la parte de la unidad. Vaya, esta unidad en esta en esta tutoría de repaso, la idea o la intención es que usted fundamente sus conceptos básicos. Fundamentarnos teóricamente es importante en matemática porque a nosotros nos dan la pauta para poder comprender el desarrollo de los ejercicios. Por eso le he colocado por ahí conocimientos básicos. Esos conocimientos básicos a nosotros nos van a llenar aquel espacio que tenemos, a veces lo dejamos rezagado o en el olvido. A través pasan los años de aquellos conocimientos que hemos tenido de niños. Recordemos que allá cuando íbamos a básica, allá en primer ciclo, a nosotros nos enseñamos la parte de los números reales. Nos decían, mire, Luis le decían, el 1, el 2, el 3 y hasta infinito son los números naturales, le decían a Luis. Y se representan con la letra N, le decían. Y usted comenzaba a conocer los números, ¿sí? Allá. Sí, es cierto. Ahí usted empezaba y decía, el 1, el 2, el 3, y lo hicieron que usted comenzara a hacer en su cuadernito de matemáticas, comenzaba y decía, quiero que vaya contando o vaya enumerando de 2 en 2, después de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, después solo centenas, etcétera, etcétera. Y de esa forma nosotros nos fomentaron en la educación inicial el conocimiento de las matemáticas con respecto a los números naturales. Luego, ahí en nuestro material nos dice que pasamos a la parte de los números enteros. Conocer los números enteros, pues a nosotros y a la humanidad fue básico, por el hecho de que a veces habían, por ejemplo, usted prestaba o hacía una resta de cantidades y el valor le quedaba negativo. Y entonces los números naturales ya no eran suficientes. Es decir, usted tenía dos y le quería repartir 2 entre, o se lo daba a 3 personas. Y entonces el resultado iba a ser negativo. Ese valor negativo hizo que surgiera la parte de los números enteros. Y como había que reconocer esos números enteros, tenía que haber un valor neutro y ese era el valor 0. El 0 nos permitía determinar cuáles eran positivos y cuáles eran negativos. Teniendo claro eso, solo había algo que hacía falta y era la representación.
Y los el conjunto de los números enteros fue considerado colocarle la letra Z. Y así fue como surgieron los dos primeros números o conjuntos de números que la humanidad fue representando. No sé si hay dudas con respecto a ello hasta este momento de los números naturales y los números enteros o algo que ustedes deseen aportar. Ajá, estimados. Sí, ingeniero. Leyendo el material, la duda es con respecto a que manifiesta ahí que algunos números enteros no son naturales. ¿A qué se debe eso? Ajá, vaya. Con respecto a ello, pues lo que sucede es, nosotros iniciamos con la parte de los números naturales, ¿sí? Que decimos que son solo los positivos, así nos decían desde pequeños. Luego pasamos a la parte de los enteros, que ya era la conjunción de los números negativos, incluyendo el cero. Vaya, ahí cuando usted dice que ha observado en la lectura, en esa parte específica se refiere a que no son suficientes estos dos conjuntos. Por lo tanto, no podemos reconocerlos a ellos como tal, es decir, ya no fue suficiente la parte de los enteros, conglomerados ahí también los naturales, y le dio paso al siguiente conjunto, que es justamente lo que les pretendo presentar a continuación, y es la parte de los números racionales. Ahí creo que vamos solventando las dudas. A eso se refiere. Muy buenas noches, David, bienvenido. Hola, buenas noches, Lick. Mi disculpas, no me había podido conectar por cuestiones de conexión. Pero bueno, ya se ve aquí. Bueno, es lo importante. Bienvenido. Vamos a continuar. Vaya, la parte de los números racionales surgieron por la necesidad del ser humano, como ya lo expresaba el compañero, que habían unos números que no estaban considerados dentro de estos dos conjuntos. Entonces surgieron aquellos números racionales, expresados de la forma A sobre B, donde A es el numerador y B es el denominador, con A y B siendo enteros, y obligatoriamente dice que debe ser B diferente de 0. Entonces, ahí surgían los números racionales representados por la letra Q, donde Q nos dice, ya si nosotros lo queremos leer implícitamente, dice que el número racional A sobre B, donde todos los A, B pertenecen a los enteros, ¿sí? Con B diferente de 0, es decir, es obligatorio que B sea diferente de 0. Puede tomar cualquier valor entero, pero menos 0. Luego de ello, como no eran suficientes, igual el ser humano siempre haciendo gala de su racionamiento, surgieron los números irracionales. En estos, pues, los números son de expresión decimal infinita, no periódica, representados por la letra I. Es decir, es diferente a la parte de los números racionales. Los números racionales tienen una consecuencia o una particularidad que si se representan decimalmente, ellos tienen una representación periódica, ¿sí? En cambio, los irracionales
no tienen representación periódica, sino que ellos tienen, por ejemplo, si tiene el valor de pi 3.1415, etcétera, 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 hasta el infinito. En cambio, los números racionales sí usted puede conocer. Por ejemplo, yo digo, bueno, ahí lo pueden observar en el material. Hay elementos mediante los cuales usted puede observar en una división de números racionales, una fracción, en la cual se puede definir la periodicidad que tienen esos resultados. Y para mayor comodidad, se representan en números decimales, pero abreviado, es decir, hace un truncamiento de esos números, a dejarlo a 1 o 2 decimales, ¿sí? Ahí dependiendo de la necesidad mediante la cual se está trabajando o abordando el número. Con respecto a ello, no sé si hay alguna duda. O avanzamos. Hola, hola. Avancemos. Vaya. Recordemos que, bueno, voy a hacer énfasis que esto solo es la parte de conocer teóricamente por el momento cada uno de las partes en las cuales está seccionado nuestro primer contenido de la unidad, ¿sí? Nada más teóricamente, la idea es tener claro, fundamentado teóricamente, los conceptos o conocimientos básicos. En la tutoría del día sábado, ahí nosotros vamos a ahondar un poquito más con ejercicios. Luego de ello, pues tenemos por acá un esquema mediante el cual se hace una representación para que sea un poquito más fácil de comprender la idea mediante la cual se rigen los números reales. Iniciamos todo, como usted observa por la parte derecha, en color rojo con los números naturales. Así inició el ser humano. Luego, al no ser suficiente, se pasó a los enteros. Pero los enteros están compuestos por la parte positiva y la parte negativa. Y el cero. Luego, al no ser suficiente, se tuvo que abordar a la parte de los números racionales, donde nosotros podemos expresarlos ya sea como fracción, como tal, expresando numerador y denominador, o como les mencionaba anteriormente, como números decimales que tienen una periodicidad demostrada. Ya en el libro se está determinando cómo obtener la parte periódica de los números. Luego, los números irracionales. Ya les mencionaba pi. Y por acá tenemos un radical, que en este caso es la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 7. El resultado que se obtiene es un número infinito y que no es periódico. Por lo tanto, eso le da paso a los números irracionales. Es decir, estos cuatro grandes conjuntos permiten tener en su totalidad todo lo que nosotros conocemos como números reales. Y aparte de ello están los números imaginarios. Es decir, con ello nosotros tenemos para darnos gusto durante mucho tiempo. Si usted hubiese decidido estudiar la licenciatura en matemática, pues ahí tenía que haber ahondado un poquito más. Pero como usted lleva la licenciatura de informática, esto le permite a usted ver un poquito menos la parte de la matemática, pero aún así es muy importante tener claro los cimientos
y la comprensión de la matemática. Espero que con este esquema se logre, bueno, me haya dado a comprender un poquito de mejor manera para que usted tenga claro estos conceptos. ¿Algún comentario que ayude a abonar el esquema? Sí, Rubén. Hola. No, pues, sí, la verdad es que yo le voy a preguntar algo que tengo así duda y Sí, diga, espero dígame. despejarla. Es Vaya, con respecto a los números racionales. racional. ¿Sí? Ajá, se puede decir que son los mismos decimales. Vaya. Con respecto a ellos, si son decimales, se pueden representar en forma de fracción o en forma de decimales. Acá, a diferencia con los irracionales, que, vaya, la característica principal de los racionales es que son finitos, es decir, que usted puede conocer su fin, y que son periódicos, ¿sí? Es decir, tienen una periodicidad. Por ejemplo, usted dice acá, 0.666666, pero usted tiene claro que el que se está repitiendo es el número 6. Por lo tanto, usted sabe que es algo periódico. O puede tener un resultado exacto, como el 0.25. En cambio, cuando usted habla de los irracionales, ¿sí? Usted habla de un número, por ejemplo, el valor de pi es una variable, pero que tiene asignado en ella un valor no periódico y también que ese valor es infinito, ¿sí? Pero usted puede hacer la prueba con su calculadora si la tiene por ahí cerca. Si usted digita por ahí el valor de pi, y va a obtener 3.1415, bueno, etcétera, porque no recuerdo cuáles son todos, pero usted va a tener un valor infinito, ¿sí? Ahí depende de la capacidad de su dispositivo, es decir, su calculadora, para que le dé la mayor cantidad de decimales posibles, ¿sí? A eso se refiere. Sí pueden ser representados como decimales o como fracciones. No sé si logré solventarle la duda. Sí, claro, gracias. Vaya, de acuerdo, Rubén. Vaya, vamos a continuar entonces. Ahora, eh, hay otros aspectos que nosotros debemos de considerar como conocimientos básicos, la parte de las operaciones que podemos realizar con los números reales. Ahí en su documento se logran observar varios ejemplos, pero sobre todo se hace énfasis en las operaciones de las propiedades de la suma y de la multiplicación. La suma es conmutativa. ¿Por qué? Porque si yo sumo A más B es igual a B más A. Por ejemplo, si yo estoy sumando 5 más 2 o que yo sume 2 más 5, el resultado siempre va a ser 7, ¿verdad? También la adición o suma es asociativa. ¿Por qué? Si yo tengo tres valores, yo puedo sumar o agrupar, o en este caso asociarlo como A más B, utilizando por acá los paréntesis u otro tipo de, de elemento más C. O puede ser que yo haga la combinación, bueno, combinación o asociación de A más y ahora agrupar B más C. Si utilizamos siempre el valor 5 más 2 más 1, voy a tener 8. Y si yo tengo 5 y luego lo sumo con el resultado que me dé
2 más 1, siempre voy a tener 8, ¿sí? Nosotros tenemos también en la suma el elemento neutro. Y el elemento neutro es que todo valor sumado más 0 va a tener siempre el valor. Por ejemplo, yo tengo, decía 5 más 0, voy a tener siempre el mismo 5, ¿sí? Luego, en la adición, si yo tengo un signo negativo, es decir, es el inverso de ese valor. Por ejemplo, si yo tengo 5 más menos 5, voy a tener 0. No sé si estamos claros con las propiedades de la adición. ¿Hola? Hasta ahorita todo bien. Sí, vaya. Usted que lleva informática educativa, para usted le va a servir mucho esto, aunque usted no crea. En la parte de la programación, cuando usted está programando y en su programa quiere hacer una suma, usted la va a inicializar, ¿sí? De esta manera. No sé si ya lo ha utilizado por ahí. Que usted lo que hace es que el valor siempre lo va a igualar a 0. En el caso contrario, cuando usted hace una multiplicación, ¿sí? Va a multiplicarlo por 1 para luego ir sumando los demás valores, porque si usted lo multiplica por 0, le va a dar 0, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto básico utilizando la matemática en la programación. Entonces, las propiedades de... Muy bien. Hola, díganme. No, sí, todo bien, está bien entendible. Va, me alegra, David. Vaya, vamos a continuar. Vaya, la multiplicación es conmutativa. ¿Por qué? Yo puedo multiplicar 5 por 2 o 2 por 5. En otras palabras, usted puede decir el orden no afecta el resultado. Por ejemplo, si usted quiere hacer un guacamole, el orden de los aguacates, como usted los vaya abriendo, no importa, el resultado final siempre va a ser el guacamole, ¿verdad? Eso significa. No sé si es buen ejemplo, pero así lo vamos a tomar. Luego, la parte de la multiplicación. Dice que es asociativa. Igual que en la parte de las propiedades de la adición, si yo tengo A por B, utilizando paréntesis para separar esos dos elementos, luego lo multiplico el resultado por C, el tercer elemento. O lo puedo hacer de otra manera, es decir, colocando primero el valor 5, que en este caso es A, multiplicado por los siguientes dos. Y el resultado siempre va a ser el mismo. Y como usted observa acá, el elemento neutro multiplicativo es 1, lo que les mencionaba. Si usted en programación va a hacer una suma, la va a inicializar sumándole 0. Pero si usted está haciendo en programación una multiplicación, la va a inicializar en 1 para que no le dé error. Y la parte del inverso multiplicativo, pues acá se debe resaltar que A debe ser diferente de 0. Y A inverso va a ser 1 sobre A. Es decir, el inverso multiplicativo. Esto usted lo va a observar más en la parte ya del desarrollo de ejercicios. Por ejemplo, acá tiene A por la multiplicación de 1 sobre A, es decir, numerador 1, denominador A, va a ser igual a 1. Y es lógico porque usted multiplica A por 1, le queda A, y aquí abajo usted coloca un 1 de la A y multiplica 1 por A. Entonces, A sobre A es igual a 1. Es como que usted tuviera un valor, puede tener 100 sobre 100, usted sabe que es 1. 1.000.000 sobre 1 es igual a 1, ¿sí? De esa manera. ¿Estamos claros con las operaciones de los números reales?
todo bien hasta el momento. Vale, que me alegra. Cuando haya dudas, no dude en interrumpir para poder solventar. Bueno, vamos a continuar. Estas son las propiedades de la adición y la multiplicación. Acá yo les he colocado algo que quiero que ustedes vayan y revisen en su momento cuando usted esté estudiando las propiedades con respecto a la parte de los números racionales. ¿Qué es lo que sucede? Usted puede observar, vale, voy a explicarla. Aquí está un ejemplo básico de cada uno de ellos. Por ejemplo, A sobre menos B va a ser igual a menos, y si lo está igualando a menos A sobre B, eso va a ser igual a que a todo su elemento le va a estar afectando por menos y la fracción, ¿verdad? Ya sea está en menos B o ya sea que está en menos A. No importa, va a afectar a toda la fracción, a eso se refiere. En el caso particular dice, si usted tiene 3 sobre menos 8 o menos 3 sobre 8 va a ser igual a tener menos sobre 3 sobre 8. Si usted tiene una multiplicación de fracciones, es igual a que usted tenga A sobre B. ¿Por qué? Porque usted tiene tanto en el numerador como en el denominador dos elementos iguales. Y nosotros comúnmente decimos se anulan, pero realmente es como que usted tenga 1 sobre 1 y usted sabe que es 1. Y en una multiplicación el 1 no se toma en cuenta y quedaría solo A sobre B. El caso que acá se menciona en el ejemplo. Vaya, por ejemplo, tiene 5 sobre 5, usted sabe que eso es 1 y le quedaría 3 octavos nada más. El siguiente caso tiene A sobre B, eso es igual a C sobre D. Sí, el caso de A sobre D es igual a B sobre B por C. Y el ejemplo pues nos ayuda a facilitar la comprensión. Si yo tengo los 3 octavos igualados a 6 16avos, pues va a ser 3 por 16, ¿sí? Igual a 8 por 6. Es decir, se hace una multiplicación tipo tijera, ¿verdad? 3 por 16, tomo acá, y el otro 6 por 8, o 8 por 6, como usted quiere, y está igualado. Ahora, si yo tengo A sobre B, y lo estoy sumando a otra fracción, C sobre B, observa que en la parte inferior los denominadores son iguales. Cuando son iguales, yo solo coloco en una ocasión el denominador y sumo los numeradores A más C. Ejemplo clásico, tengo acá 3 octavos más 5 octavos. Eso va a ser igual al el 8 lo dejo acá exactamente como usted observa, porque nos está permitiendo, en este caso, representarlo en uno solo. No lo voy a multiplicar, no hay necesidad porque es igual. Y sí voy a sumar los numeradores. 8 sobre 8 igual a 1. Ahora, la siguiente propiedad. Ahora, cuando son distintos los denominadores, ¿qué sucede? Yo tengo que multiplicarlos, al igual multiplicar los numeradores con el denominador, solo que lo voy a hacer tipo tijera, es decir, A por D y C por D o B por C, como usted quiera. Y aquí el ejemplo que nos indica que se multiplican los denominadores, igual los numeradores, pero se suman a su vez. Si aquí tengo un signo negativo, pues yo cambiaría acá a colocarle resta y siempre lo multiplicaría. El resultado sería el correspondiente al desarrollo de la operación. Si yo tengo una multiplicación de fracciones con denominadores distintos, entonces yo nada más voy a multiplicar tanto numeradores como denominadores. Esto en el caso de multiplicación, muy distinto a la parte de suma.
El ejemplo, pues acá tenemos 3 octavos más 5 sextos, sería la multiplicación de 8 por 6 y la multiplicación de 3 por 5, que son los numeradores. Y ahí la respuesta. Y para finalizar, tenemos una división de fracciones. La división de fracciones tiene la particularidad que usted va a hacer una multiplicación pero cruzada, es decir, en X, ¿sí? Va a mantener los mismos valores pero multiplicados cruzados. Observe, mantengo el numerador de la primera fracción en su posición y la parte de acá del denominador también se mantiene. Pero ¿quién hace el cambio? Lo hace en la segunda fracción. Es decir, tiene usted por acá C, que era numerador, pasa a denominador, y D pasa a numerador. Para que después usted pueda hacer una multiplicación de numeradores y una multiplicación de denominadores. Y acá el ejemplo 3 octavos dividido entre 5 medios va a ser igual a tener el desarrollo de 3 octavos por 2 quintos. Igual 3 por 2 sobre 8 por 5. 6 sobre 40 igual 3 veinteavos. De esa manera. No sé si hay alguna duda con respecto a estas propiedades que hemos observado, con respecto a la parte de lo racional. Hola. Bueno, avanzamos entonces, no hay dudas. Por mi Hola. parte, todo bien. Vaya, gracias. Bueno, vamos a avanzar entonces. Ahí solo falta que ustedes lo vayan repasando un poquito más en su material para comprenderlo de mejor manera. Vamos al apartado del valor absoluto de un número real. Teóricamente se dice que representa la magnitud de un número. Esta magnitud es la distancia que existe sobre la recta real, ¿sí? Del número dado al 0. Ejemplo, aquí le coloco. Sería la magnitud de 8 es 8 y la magnitud de menos 5 es 5. Aquí creo que hay un error de dedo. Es 5 positivo. Ahí disculpa, pero quizás el sueño me estaba ganando. Pero es 5. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir con el valor absoluto de un número? Estoy interpretando, o usted lo debe interpretar, que el valor absoluto, ya sea positivo o negativo, siempre va a ser el mismo valor. ¿Sí? Así en palabras salvadoreñas, usted puede decir, si es negativo o positivo, no importa, porque va a tener el mismo valor, pero en positivo, siempre positivo. Y vamos a observar para que quede un poquito más claro la siguiente. Aquí vamos a observar que en esta figura pues nos hacen unas preguntitas y nos dice, ¿es X mayor que Y? ¿Cuál es la magnitud? ¿O cuál magnitud es mayor, si la de X o la de Y? Vaya, para darle respuesta a esto, observamos que está la recta real. Aquí está 0, nuestro elemento neutro. 0 para Y, nosotros observamos que es mayor, ¿verdad? Y que para X en la recta se ve un poco más pequeño. ¿Sí? Lick, Hola. Sí, dígame. hola, sí. No sé si cambió de diapositiva. Estoy viendo la pantalla de valor absoluto de un número real. Vaya, lo Va, voy está, a... ahorita se acaba de actualizar. ¿Ya se Ahorita se actualizó? me actualizó. Sí, Ah, sí, vaya, gracias. vaya. Vaya, entonces
Disculpa, que ha de ser algún problema del Inter, ¿verdad? Por la lluvia. Bueno, siempre que hay algún evento así como el anterior, me parece muy bien que ustedes me hagan la observación, así puedo detenerme y corregir lo que esté fallando. Gracias. Vaya, en la figura, pues acá nosotros observamos que de 0, donde está y, el valor absoluto de y, se ve que hay más espacio, ¿verdad? Y con respecto a x, se ve que la distancia recorrida en la recta real es menor. Entonces, la aclaración es la siguiente. Si x es un elemento real o un número real, el valor absoluto de x va a estar denotado por, usted observa ahí, va a decir ahí son dos palitos y dentro de ellos está la x, ¿verdad? Pero ese es el valor absoluto. Se define como, vaya, si x, el elemento x positivo, si x es mayor a 0, o si menos x, si x es menor a 0. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? En otras palabras, espero que ya hayan leído un poquito por ahí. Resumiéndolo es, vaya, acá el valor absoluto me dice que si x es mayor, siempre voy a tener x. Pero va a ser, siempre va a ser valor absoluto negativo, pero si x es menor a 0. Es decir, todo esto de acá lo vamos a reconocer como negativo y todo lo que está para acá como positivo. Ya muy bien nos hemos fundamentado en nuestros años anteriores de estudio, igual en fundamentos de matemática ya se los mencionaron. Al lado derecho nosotros tenemos la parte positiva y al lado izquierdo tenemos la parte negativa. El valor absoluto dice que siempre va a ser positivo, ¿sí? No importa. Solo le hace la aclaración que se reconoce como negativo si está en la parte, si es menor a 0. Y si es positivo, si es mayor o igual a 0. Nada más. Pero siempre el valor absoluto, si usted observa, siempre que esté un número entre esas barras, ya sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo, ¿sí? El resultado final. Le pueden colocar ahí menos 100 entre las barritas y siempre va a ser el valor absoluto 100. ¿Estamos claros hasta este momento? ¿O avanzamos? ¿O hay alguna duda en específico? Todo bien, ingeniero. Vaya, avanzamos entonces. Lo siguiente que les presento por acá es la parte de las potencias. Vean, las potencias, nosotros siempre decimos que son aquellos, es aquello que nosotros mencionamos como, nosotros decimos elevado a, ¿verdad? Siempre decimos 2 elevado al cubo, decimos, o al cuadrado, pero eso se reconoce como potencia, ¿sí? Si n es un número entero positivo, a elevado a la n denota por el producto de n factores iguales al número real de a. Entonces, a va a ser nuestra base, ¿sí? Y la n va a ser el número de factores de a, o los n factores de a. Entonces decimos que la expresión a la n, es decir, a se llama base y n el exponente. Por lo tanto, nosotros tenemos a de base y n o enésima, enésima también se puede mencionar, enésima exponente o enésima potencia.
En este caso, pues aquí siempre suele haber confusión. Vaya, por ejemplo, si yo le digo 2 sobre 2, la base 2 elevado a la 2, sabemos que es 4 y fácilmente todos pueden decir, 2 por 2 va. Pero si yo le digo 2 al cubo, comienzan los problemas, ¿va? Porque nosotros estamos acostumbrados o nos han acostumbrado en la escuela, ya cuando íbamos a básica, que no se nos hacía mayor mención, pero es la cantidad de veces que yo voy a multiplicar la base, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo 2 al cubo, estoy diciendo que 2 por 2 por 2, que el resultado sería 8. No es multiplicar 2 por 3, que generalmente suele suceder. Usted solo reconozca que esta es la base y esta es la cantidad de veces, la potencia es la cantidad de veces que va a multiplicar la base. De esa manera. ¿Avanzamos, jóvenes? ¿O hay alguna duda en la teoría de la potencia? Todo bien, Lee. Bueno, gracias. Vamos a continuar. El siguiente elemento que su contenido está enmarcando ahí son las propiedades. Con respecto a las propiedades, pues es básico que usted las tenga por ahí marcaditas porque, por ejemplo, si yo tengo una potencia elevado a la potencia 0, eso va a ser igual a 1 siempre y cuando la base sea 0. Y aquí el ejemplo. Si yo tengo una base elevada a una potencia negativa, es como que yo tenga 1 sobre a la n, es decir, convertir positivo a positivo mi potencia, siempre y cuando a sea distinto de 0. Y aquí el ejemplo. Si yo tengo la multiplicación de dos valores enteros elevados a una potencia, ¿sí? Ambos, porque están afectados por el paréntesis, es como que yo esté colocándole la misma potencia a cada uno de ellos. Acá el ejemplo. Ahora, si yo tengo una fracción elevada a una potencia, igual está afectando al numerador como al denominador, siempre la misma potencia. Si yo tengo una multiplicación de valores enteros por diferentes potencias, ¿sí? Yo voy a sumar esas potencias cuando es una multiplicación. Si yo tengo una división, pero es la misma base, pero distinta potencia, voy a tener una resta de potencias de esa misma base. Y si yo tengo una base que está afectada por una potencia y a su vez tiene un elemento, en este caso un paréntesis, el cual multiplica las potencias, voy a tener como resultado la multiplicación de dichas potencias, afectando a la base. Por ejemplo, este es importante que lo tengamos claro, 2 y elevado a la 4, es decir, la potencia 4. Y esto a su vez está siendo afectado por la potencia 3. Esto va a ser igual a tener la multiplicación de 4 por 3 sobre obteniendo 12 potencia de la base 2. Y el resultado sería 4096. De esa manera son las propiedades de la potencia. Aquí solo basta que usted lo revise un poquito más para poder ahondar de mejor manera. ¿Estamos bien por ahí? ¿Avanzamos? Bueno. La siguiente, pues a nosotros nos invita a trabajar con los radicales. Los radicales, pues teóricamente nos dice que si n es un entero positivo mayor que 1,
hace la aclaración que sea mayor que 1 y A es un número real. La raíz enésima de A se define para n impar como la raíz enésima de A va a ser igual a B. Si B potencia n o enésima es igual a A. Y para n par con A mayor o igual a 0, como A enésima de A, perdón, raíz enésima de A es igual a B. Si B es mayor o igual a 0 y B enésima igual a A. A se llama el radicando o subradical y n es el índice. Entonces, acá hay que hacer énfasis en algo. Que en caso de que n sea par y A negativo, la raíz enésima de A no es real, sino que esa ya entra a los números imaginarios, ¿sí? Aquí lo que usted debe tener claro es diferenciar cuando sea impar y cuando sea par, ¿sí? Eso le va a ayudar mucho para resolver los ejercicios. Y por convención, pues la raíz cuadrada cuando n es igual a 2 se escribe nada más raíz de A, ¿sí? De esa manera. ¿Dudas con los radicales o vamos bien? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, acá hay una serie de... Bueno, yo creo que se avanzó uno de más. Bueno, acá hay unos elementos que es importante que usted tenga claro, y es que para definir las potencias con exponentes radicales o racionales, acá, si m sobre n es un número racional, entonces n positivo mayor que 1. A y B, números reales tales que la enésima de ambos existe entonces. Y aquí le presenta los casos especiales de los radicales. Con respecto a las potencias, dice que A 1 sobre n es igual a tener la raíz enésima de A. Si tengo A potencia m sobre n, es igual a tener, y aquí es importante que usted observe, que n va a ser la raíz que esté dictando el ejercicio y m va a ser mediante el cual va a estar siendo afectado toda la expresión. De esta manera, raíz enésima de radicando a la m. Si es a elevado a la m sobre n, también puede ser que se tome de la siguiente manera, 1 sobre n y esto multiplicado por m, es decir, usted va a multiplicar un fraccionario. Y eso sería tener la multiplicación, va a estar siendo afectado acá como que tenga m sobre n, es igual, ¿verdad? Es como que acá tenga dos números y uno esté 1 sobre 2, digamos, un medio acá, a sobre un medio y aquí sea otro valor. Y ese valor va a ser el total que le va a afectar su elemento. Por ejemplo, si aquí tengo un medio y aquí 3, al final me quedaría A sobre A afectado por 3 medios, ¿sí? Y eso es el ejemplo. Si yo tengo, en este caso, sí, dígame. Hola. En el caso del número 3, ahí ¿Sí? nos afectan los signos, vea. Por ejemplo, si la potencia m
fuese negativa. Claro que sí, afecta a los signos. Ahí hace usted una multiplicación de signos también, ¿sí? Eso, Bueno, bueno. ajá. Aunque en este caso específico se le explica, o acá le hace mención, que con n es positivo, mayor que 1, ¿sí? Para que no haya un signo negativo. Pero en caso de este en particular, por ejemplo, m sea negativo, va a multiplicar negativo por positivo, le queda negativo, ¿verdad? Pero no, aquí se hace la aclaración, ¿verdad? Que sean positivos. Ahora, una raíz enésima de un radicando A por B va a ser como que usted tenga individualmente las raíces enésimas de cada uno de los radicandos. En la quinta, si está afectado por una enésima, un enésimo índice, en este caso es como que usted tenga en cada uno de ellos, tanto en numerador como en denominador. Si tiene una multiplicación de raíces o de radicales, afectando un solo radicando, es como que usted tenga la multiplicación de m por n y afecta siempre a al radicando. Por ejemplo, usted tiene tiene 3 y tiene 2, multiplicaría esos dos valores para tener el total. Por ejemplo, 3 y 2, 3 por 2, 6, tendría raíz sexta de A. Y pues aquí se hace énfasis en lo siguiente. Por ejemplo, si usted tiene 9 a la 1 medio, es como que usted tenga la raíz cuadrada de 9, que es igual a 3, ¿verdad? Como ya todos muy bien sabemos. Esto es importante que usted lo maneje. Es lo mismo 9 medio, 9 a la 1 medio, que tener la raíz cuadrada de 9, ¿sí? Eso es importante. Para hacer la conversión ya en los ejercicios, usted va a observar que es importante saber manejar esa terminología. ¿Podemos continuar? Bueno, el siguiente habla de la parte de la radicalización. Racionalización, perdón. Acá, resumiendo, cuando se nos presentan expresiones como 2 aquí 2 entre raíz cuadrada de 5 y menos 3 raíz cuadrada de 3, pues entre otras, ahí hay ocasiones que es necesario reescribirlas en una fracción cuyo denominador no tenga radicales. Esto se puede lograr cuando nosotros multiplicamos por un factor adecuado el denominador y numerador de la fracción que estamos trabajando. A este proceso nosotros le conocemos como radicalización. Acá usted puede observar, tiene acá 2 sobre la raíz cuadrada de 5. Eso es igual a reescribirlo como que usted tenga 2 raíz cuadrada de 5 por, es lo que hablábamos aquí, la multiplicación por el factor tanto en numerador y denominador de la raíz cuadrada de 5. Eso va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 5 sobre 5. ¿Qué es lo que sucede? Aquí yo omití un paso, es como que usted tenga acá 2 por raíz cuadrada de 5, lo mantengo. Y aquí abajo es como que yo tenga raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5. Es lo que observábamos en las propiedades anteriores. Eso es como que yo tenga la multiplicación de los elementos que están dentro, es decir, 5 por 5, 25. Tengo la misma raíz, el mismo índice, entonces solo saco la raíz cuadrada de 25, que es 5, ¿sí? A eso se refiere. ¿Estamos bien ahí, compañeros? ¿Me di a comprender?
Sí, ingeniero, por mí sí, sigamos. Vaya, vamos a continuar entonces. Eh, Como repito, en la tutoría del sábado vamos a ahondar un poquito más estos contenidos. Hoy es solo parte de conocimientos de conceptos básicos. Pasamos ahí en su contenido a la parte de las expresiones algebraicas. Nosotros decimos que hay expresiones algebraicas. Nosotros ya hemos escuchado allá cuando íbamos a octavo grado, a nosotros pues quizás ahí fue cuando nos comenzaron a hablar de la parte de álgebra, ¿verdad? Y ahí nosotros decimos, en este caso, un monomio es una expresión algebraica formada por un solo término. Por ejemplo, acá tenemos 5x cuadrado. Ese es mi término. El término está compuesto por un coeficiente, una variable y una potencia de ella. Cuando yo digo que tengo un binomio, me refiero a la expresión algebraica formada por dos términos, es decir, lo anterior solo que dos veces. Es decir, coeficiente, variable y la potencia o exponente. Acá tengo que esta es una resta y tengo un coeficiente como tal. Solo, sí, ese es un coeficiente independiente. Si yo tengo un trinomio, yo digo que tengo una expresión algebraica formada por tres términos. En el ejemplo tengo 3x a la quinta más 4x cubo menos x cuadrado. Por lo tanto, yo estoy diciendo que tengo un trinomio. Pero como yo no puedo seguir diciendo después del trinomio va el que lleva 4 términos, el que lleva 5, etcétera, etcétera, se resume en polinomio. Y el polinomio está formado por más de un término, es decir, que incluye el binomio, el trinomio, etcétera, etcétera, todos los demás. Término, este es el coeficiente. El término 1 tiene el coeficiente, tiene la variable y tiene la potencia. La operación, el signo de la operación, nuevamente coeficiente, variable, potencia. Signo de la operación, coeficiente, potencia. Aquí es importante hacer énfasis en algo. Cuando no tiene o no hay, usted no mira que hay un coeficiente como tal, es que usted tiene valor 1 en su coeficiente del término, más 3x, es decir, aquí tengo 3, coeficiente 3, variable x, elevado a la 1, ¿sí? Aunque no se coloca, ya eso ha sido por convención matemática que el exponente 1 no se coloca. Para que se comprenda de mejor manera la parte de los polinomios, presento lo siguiente. Y aquí podemos sacar algunos elementos básicos de los polinomios. Bueno, creo que me avanzó uno. Vamos a ver. Bueno, creo que no. Bueno, lo que hay que hacer énfasis es lo siguiente. Creo que aquí en las expresiones algebraicas como tal, menciono algo. En el polinomio es una variable de grado n. Aquí es importante que usted comience a familiarizarse con los grados de cada uno de los polinomios, donde n es un entero no negativo. En una expresión de la forma a la n sobre x a la n, perdón, multiplicado por x a la n más a la n menos 1, x a la n menos 1, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto usted puede ser que lo confunda un poquito, pero esa es la fundamentación matemática de cómo se expresan los polinomios, donde a sub 1, a sub i, perdón, son los números enteros reales constantes, llamados coeficientes del polinomio. Los a, ya lo observábamos en el ejemplo anterior.
con a la sub n diferente de 0. Es decir, yo no puedo tener un coeficiente de una variable que sea 0 porque sería un error. Recordando, y hay que hacer énfasis, de que una variable no puede tomar en este caso el coeficiente, el valor 0. Y esto lo voy a fundamentar de mejor manera con la siguiente diapositiva. Acá usted puede observar lo siguiente. Es importante que usted tenga claro los coeficientes y los grados del polinomio. Ejemplo básico. 3 es mi coeficiente principal y el grado de todo el polinomio es 4. Vaya. Ahora, hay que aclarar esto. Usted puede observar y dice, mire, pero aquí menos 5 es otro coeficiente. Y X tiene 1 de grado. Entonces, ¿por qué me está diciendo que es coeficiente principal 3 y grado 4? Resulta que a los términos de los polinomios se evalúa el que tiene mayor grado. Y de ahí se toma el coeficiente principal. Por ejemplo, aquí es 3. Como 4 es la potencia mayor que tiene, o el exponente más alto que tiene el polinomio, son 3 términos, pero el siguiente es 1, la potencia 1, por lo tanto el grado es 4, se elige 4 y el coeficiente principal es 3, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Tiene usted menos 4x al cuadrado más 2x menos 5. Igual es un trinomio, un polinomio de 3 términos y que a su vez usted observa que el coeficiente es menos 4. Hago énfasis, menos 4. Usted toma el signo y toma el coeficiente y lo coloca. ¿Por qué grado 2? Porque 2 es la potencia mayor en cada uno de los coeficientes. En cada una de las variables, perdón. Ahora, en este caso, el tercer ejemplo, 2x menos 3. Aquí dice coeficiente principal es 2 y el grado es 1, sí, porque solo es 2x. El último, el ejemplo 4, solo nos presenta un término independiente, es decir, un coeficiente independiente. Entonces es 5. Coeficiente principal es 5 porque no hay de dónde más escoger, pero el grado es 0. ¿Por qué? Eso es porque no hay ninguna variable con ningún exponente o potencia. No sé si hay dudas con los coeficientes y los grados de un polinomio. Hola. Todo bien hasta el momento, digo. Vaya, entonces podemos avanzar. Si los demás no tienen preguntas, avanzamos. Vaya, lo siguiente que vamos a presentar por acá es dándole continuidad al contenido que usted puede ir observando por ahí. Es la parte, bueno, no sé si observan por ahí. Es la parte de las fórmulas notables. Las fórmulas notables a nosotros cuando estemos ya trabajando los polinomios, lo que nos beneficia es conocer estas fórmulas porque son básicas. Por ejemplo, vamos a trabajar binomios y vamos a trabajar trinomios, que son básicos. Por ejemplo, si yo tengo a más b al cuadrado, es decir, todo está afectado por el elemento al cuadrado, yo digo que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y yo estoy diciendo que ese es un cuadrado perfecto, ¿sí? Es un binomio cuadrado perfecto. Y aquí el ejemplo. Le decía
tengo yo 3x más 2 elevado al cuadrado es igual a tener el primero, que yo lo he multiplicado, ¿sí? El primero al cuadrado, 3 por 3, 9. Y x al cuadrado, ¿sí? X por x al cuadrado más 2 veces el, ajá, 2 veces ¿qué? No sé si recuerdan, 2 veces el primero por el segundo. O sea, yo tengo 2 veces, multiplico 2 por 3, 6, ¿verdad? Por 2, 12. Como solo el primero tiene variable x y el segundo no, por eso solo me queda 12x. Y ahora el segundo elevado al cuadrado. Decir, 2 por 2, 4. Así es como tengo 9x cuadrado más 12x más 4. Si yo lo tengo en negativo, es decir, es el mismo proceso, pero lo único que va a cambiar es el signo. Si usted observa, a cuadrado menos 2a por b más b cuadrado. Tengo 3x menos 2 elevado al cuadrado. Eso es igual. Usted observa el primero al cuadrado, ¿sí? Todo lo que está en el primer término al cuadrado, es decir, 3 por 3, 9, y x por x cuadrado. Menos, ahí está el signo, menos 2 veces el primero por el segundo, que me da 12, 12x. Más, aquí es más, ¿por qué? Porque si yo colocara negativo, ya no cuadraría cuando yo estoy haciendo la multiplicación de 2 al cuadrado. Y me quedaría negativo, ¿verdad? Y entonces ya no sería, perdón, aquí sería 2 al cuadrado, ¿sí? Pero como lo tengo al cuadrado es negativo, me queda positivo de esta manera, ¿sí? 2 por 2, es decir, multiplico menos por menos me da más. Coloco el signo más y ahora hago la operación del número, del coeficiente. Sería 2 por 2, 4. Para que usted no se sienta que se confunde cuando hay signos negativos, multiplique los signos y luego multiplique el número o el coeficiente. Ahora, cuando yo tengo una multiplicación de dos términos, es decir, por ejemplo, tengo a más b multiplicado por a menos b, eso es igual a tener, y si usted observa, los términos se repiten, solo los elevo al cuadrado y hago la multiplicación de los signos. Más por menos me da menos. Y aquí el ejemplo clásico, 3x más 2 multiplicado por 3x menos 2. ¿Qué hago? Multiplico 3 por 3, 9, x por x cuadrado. Más 4 menos 4, signo negativo menos, 2 por 2, 4. De esa forma. Usted tiene por acá esta fórmula notable, que este ya es un trinomio. Y este se resuelve de la siguiente manera. Tiene a más b al cubo. Eso es igual a tener el primero al cubo más 3 veces el segundo al cuadrado por el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado y luego tiene el tercero al cubo. Obsérvelo de una manera sencilla. A va disminuyendo. 3, 2, 1. Y luego, mientras A disminuye, B aumenta. ¿Sí? En el primer término comienza normal con el exponente que está. Cuando comienza a disminuir A, comienza a aparecer B. Entonces usted coloca B cuadrado y B cubo. Ese es el secreto sencillo que usted tiene para aprendérselo fácil y rápido. Entonces tiene x más 2 al cubo, tendría el primero al cubo más 3 veces el segundo al cuadrado por
el primero al cuadrado por el segundo. X al cuadrado más, por 2, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Si usted observa, decrece, aumenta, ¿sí? Así de sencillo. Y aquí el caso contrario, si es signo negativo, pues lo mismo que les he explicado, solo que cambiándole el signo negativo. Hace la multiplicación de los signos, el primero al cubo menos el 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más. Aquí lo va, para que usted se lo aprenda o se le quede fácilmente, van simultáneos los signos, positivo, negativo, ¿sí? Cuando es un trinomio. 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Y aquí x menos 2 al cubo, el mismo que usted observa aquí, solo que intercalando o haciendo simultáneo los signos. Más, menos, ¿sí? Así son las fórmulas notables, es decir, estos nos van a ayudar a nosotros para la solución de aquellos ejercicios donde observemos que hay un elemento de esta forma, una operación indicada de esta manera, yo sé que se resuelve así. Si encuentro a menos b al cuadrado, ya me acordé, va a decir usted, mire, yo lo puedo resolver, a cuadrado menos b cuadrado más b. Y si encuentro a más b, este es un binomio cuadrado perfecto. A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. Y así, de esa manera, nos va a servir tener las fórmulas notables. ¿Alguna duda con las fórmulas notables, estimados compañeros? Hola. Bueno, avanzamos si no hay dudas. Los siguientes son las expresiones racionales. Para las expresiones racionales, pues solo es el cociente de dos polinomios. A eso se le conoce como expresión racional o expresión fraccionaria. Aquí un ejemplo sencillo. En el sentido de sencillo que se están colocando dos expresiones o dos polinomios que están siendo divididos. 4x quinta más entre x más 1 entre elevado al cuadrado y esto dividido entre 2x sobre x más 1. Aquí es sencillo, cuando usted tiene claro la parte de las propiedades de los racionales. Si usted observa, se lo estamos recordando acá y decía que a sobre b entre c sobre d es igual a la multiplicación de ellos, ¿sí? Solo que hay una particularidad, es cruzado, mire, a por d y b por c, ¿sí? De esa manera. Y aquí usted solo hace esa expresión y en este caso está siendo indicado cómo quedaría. Por ejemplo, multiplica el numerador del primero con el denominador del segundo y lo coloca acá. El denominador con el numerador del segundo y queda acá numerador con denominador. Aquí solo utiliza las reglas de las potencias en la cual le dice que x a la quinta sobre x es igual a x a la cuarta. ¿Por qué? Es como que estoy haciendo una división. Tengo 5 veces la x y la divido una vez, me va a quedar una menos, ¿verdad? Tengo x a la cuarta. Y acá se le hace mención cuando tiene lo mismo de las potencias. Acá solo lo tiene una vez, pero acá lo tiene 2 veces el x más 1. Por lo tanto, le quedaría 1 sobre x más 1.
porque es como que usted elimine este con uno de estos y le queda uno arriba y abajo le queda uno menos. Por supuesto que el 4 medios es igual a 2, ¿verdad? Acá. Por lo que llega a la expresión, esta expresión le va a quedar 2x cuarta sobre x más 1. Y esa sería la solución de ese ejercicio. Eso es para que reconozcamos cómo se hace la división de polinomios que se le conoce como expresión racional o expresión fraccionaria. Aquí va a echar mano usted de las propiedades de las potencias y las propiedades de las fracciones. ¿Alguna duda con ese ejemplo? Hola, hola. Hola, se me durmieron, compañeros. Pues todo bien. Ah, vaya, ahí está Luis Carlos. Vaya, muy bien, Sí. Luis Carlos. Vaya, vamos a continuar entonces. No se preocupen, ya vamos a ir a dormir. No vayan a quedar dormidos ahí. Bueno, acá vamos a continuar con algo que es muy importante que usted lo tenga claro también. Y es la parte de la factorización de polinomios. Cuando yo me refiero a factorizar un polinomio, es decir, una expresión algebraica que tenga ya sea eh, más de dos términos, lo que se trata de hacer con factorizar es como el procedimiento por el cual escribe usted un polinomio como producto de dos o más polinomios, en donde ninguno de ellos es el polinomio p que x igual a 1, es decir, no tiene que tener el valor de 1. Ahora, ninguno de ellos. Ahora, hay varios métodos. Acá en estos métodos, usted ya cuando iba a octavo grado ya se los mencionaron, pero yo sé que pasa el tiempo, igual en bachillerato se los mencionaron, pero el tiempo pasa y pues las ocupaciones hacen que esto se vaya empolvando un poquito en la memoria. Ahora solo vamos a ver la definición de cada uno de ellos, pero posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos para ahondar un poquito más. Los métodos más útiles son los siguientes para factorizar. El factor común. El factor común consiste en encontrar los factores repetidos en cada uno de los sumandos de las expresiones que se quiere factorizar. Este es el más común, el que generalmente utilizamos nosotros. Es decir, cuando estamos haciendo un tratamiento de una factorización de polinomios, lo primero que se nos ocurre es tratar de observar si se puede utilizar factor común, ¿sí? De tratar de encontrar los factores repetidos. Por eso se denomina factor común, para ver si así se facilita reducir la expresión. En segundo lugar, tenemos la factorización por agrupamiento. A nosotros ahí en la escuela nos decían por agrupación, que también es válido. Esto consiste en agrupar términos del polinomio o una expresión algebraica dada de manera que en cada uno de los grupos se pueda usar el método de factor común. Eso es lo básico, que yo pueda llegar a utilizar factor común y además que el factor común que se factoriza en cada grupo sea el mismo, para de nuevo aplicar el factor común. ¿Qué significa? Yo voy a agrupar para tratar de llegar a factorizar de manera de utilizar el factor común. Eso es lo que trata de hacer con el factor de agrupamiento. No sé si hay duda con estos dos métodos de factorización, al menos teóricamente. Estamos bien por el momento. Vaya.
Cuando hablamos de factorización de polinomios, pues no hay otra que también llegar a la parte de la factorización por inspección. Esto se usa cuando yo trato de observar en mi polinomio si se cumple la forma ax cuadrado más bx más c, o llamados polinomios cuadráticos. Vaya, por ejemplo, puede ser que usted tenga 2x al cuadrado más 5x más 5. Ah, dice usted, este factor, este polinomio lo puedo factorizar por inspección, porque usted puede determinar que es un polinomio cuadrático. ¿Qué le indica que es cuadrático? Esta forma, observando que debe de cumplir este tipo de expresión. Las operaciones entre fracciones racionales, pues acá con las operaciones fraccionales hay algo, racionales, perdón, hay algo específico, y es el hecho de que para realizarlas, estas operaciones con fracciones racionales, debemos de recordar que se efectúan con operaciones con números racionales. Si no hay números racionales, pues lógicamente yo no puedo decir que voy a operar con fracciones racionales. Eso nada más es como lo he colocado aquí para que ustedes sepan que si no hay, por ejemplo, en un ejercicio le dicen, mire, trate de resolverlo operando mediante fracciones racionales. Pero si usted observa que no se puede o que no existen fracciones racionales, lógicamente no lo va a hacer así, ¿sí? De esa manera. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Aquí tenemos la parte de la división de polinomios. Aquí nada más lo más importante que debemos resaltar o hacer énfasis en la parte de que teóricamente se dice que se tienen dos polinomios a los cuales les asigna p de x y q de x. Existen dos polinomios únicos, c de x y r de x, tales que el grado de r de x, es decir, de r de x, es menor que el grado de q de x. Y entonces digo yo que p de x va a ser igual a c de x por q de x más r de x. Eso es si yo quiero determinar p de x, ¿sí? Teniendo como premisa que el grado de q de x el grado de r de x debe ser menor al de q de x, ¿sí? Esto que tengo acá. Es decir, va en un orden de crecimiento, de mayor a menor, a eso se refiere. Entonces, el polinomio c de x es el cociente y r de x es el residuo. La división de p de x por q de x, donde p de x es el dividendo y q de x es el divisor. Vaya, ahí ya con ejemplos usted lo va a observar de mejor manera y va a decir, ah, qué fácil estaba. Y no nos complicamos, y aquella vez nos complicamos en la tutoría de repaso con la teoría, ¿verdad? A veces las definiciones suelen ser un poquito engorrosas, ¿verdad? Pero ya con los ejemplos va a comprender un poquito mejor, o al menos espero darme a comprender. Luego tenemos la división sintética. Aparte de la división de polinomios como tal, se utiliza una división sintética. A lo mejor es primera vez que usted escucha este tipo de expresión, división sintética. Y es que esto, resumiéndolo, nosotros debemos tener el caso de que el divisor sea de la forma x menos c. La división se puede efectuar de forma rápida utilizando solamente los coeficientes de los polinomios, es decir, aquellos valores que están a la par de las variables, ¿sí?
eso que nosotros denominamos coeficiente. Si nosotros tenemos eso, podemos garantizar que si es de la forma x menos c, es decir, coeficiente variable y exponente y c, un coeficiente independiente, siendo así el divisor, podemos hacer una división sintética. Con la teoría, pues yo creo que queda un poquito en el aire, pero con los ejemplos, a medida avanza el curso, vamos a comprender un poquito mejor. No sé si hay alguna duda con respecto a la parte de la división sintética. ¿Qué alcanzan ustedes a comprender? ¿Hola? ¿Hola? No sé, ¿alguien quiere dar su punto de vista? Bueno, creo que no. Vamos a continuar. Ya para ir finalizando, pues si hay alguna consulta con respecto a la tutoría, de todo lo que hemos observado, algo que ustedes quieran que se les explique de mejor manera, pueden hacer la pregunta. Si la anotaron por ahí, como les decía al inicio, pueden hacer las consultas en el momento o las pueden hacer hasta el final. Ajá. Hola, hola. Sí. De mi parte, ingeniero, no tengo ninguna por el momento. Vaya. Está bien, Rubén. Y los demás compañeros, Luis, ¿hay alguna duda en específico? De mi parte está bien. Sí, Vaya, vaya. ¿Y David? David Alexander. solamente si esta presentación nos la puede compartir o el link para Ah, poder ver. sí, sí, correcto. Se les va a compartir ya hoy por hoy o mañana temprano voy a subirla a YouTube para compartirla con el coordinador y él la va a colocar en plataforma. Y de igual manera, como vamos a hacer un grupo de WhatsApp, igual yo ahí se los voy a enviar el link. Ah, vaya, está bien. Ajá, Gracias. sí. Para ello yo necesito que se registren. Ya les voy a enviar el link para que ustedes se registren, coloquen ahí su número y, y yo de ahí voy a tomar sus datos para poder hacer el grupo. Ajá, de esa manera. Está bien. Celina, ¿hay alguna duda o algo que pueda eh, ayudarle en este momento? Bueno, creo que no. Ana Mirna, ¿alguna duda? Bueno. Mm, no se le escucha. Bueno, vaya, estimados compañeros, si no hay dudas, hola. Bueno, creo que vaya, entonces vamos a hacer el cierre de esta tutoría. Les invito a que siempre estemos participando activamente.
En este caso específico, pues, el decirles de que en la parte de las conclusiones, pues solo decirles que es un gusto estar compartiendo con ustedes. Espero que este ciclo sea provechoso, que ustedes logren alcanzar sus objetivos, al igual que mi persona, pues yo me planteo objetivos desde el inicio y recordarles de que esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje y viceversa, es decir, yo enseño lo que sé a ustedes y ustedes también a mí, pues me ayudan, eh, abonan a mi conocimiento, pues, y juntos vamos a ir concretando cada uno de los avances que nos permitan forjar de mejor manera nuestros conocimientos. Así que no es que solo yo les voy a enseñar, sino ustedes también siempre van a tener ese espacio que uno siempre quiere, ¿verdad? Aprender. El ser humano siempre busca forjar su conocimiento y eso se hace a través de la participación. De Así- momento, bien. Hola, hola, sí, dígame. Hola, hola. Bueno, entonces, como les repito, aquí es una cuestión de que todos vamos a aprender, tanto ustedes como mi persona. La idea es compartir nuestros conocimientos y alcanzar al final, eh, reafirmar nuestros conocimientos como tal, ¿sí? Cada quien va a ir dando su parte a medida va avanzando el ciclo, pues espero que ustedes también así vayan avanzando con sus conocimientos. Así que un gusto haber compartido esta primera tutoría de repaso que nos sirve para fundamentar los conocimientos teóricos. Los espero en la próxima tutoría, el día sábado a partir de la 1 p.m. de la tarde. Muy buenas noches, estimados compañeros, estudiantes. Si ustedes no tienen ninguna duda, nos quedamos por acá. Todo bien, Lick. Buenas noches y nos vemos el sábado. Buenas noches, David. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Luis. Que descansen. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches, Ana Mirna. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Rubén. Que descansen. Ahí les envío el link. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Celina. Descansen.